Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares. Colombia tendrá segunda vuelta presidencial y será entre dos candidatos con visiones muy distintas para el país. El candidato marxista Iván Cepeda y el candidato conservador pro-Trump, Abelardo de la Espriella, se enfrentarán ahora en una carrera que podría definir el futuro político del país. Ningún candidato superó el umbral del 50%, confirmando así un enfrentamiento final que deja fuera de la carrera a la senadora Paloma Valencia. Cepeda, aliado político del presidente Gustavo Petro, está impulsando la ampliación de la actual agenda de izquierda, mientras que de la Espriella se presenta con una plataforma de mayor seguridad, liberalización económica y lazos más estrechos con Estados Unidos. La ronda final está prevista para finales de junio, dándoles a ambas campañas solo unas semanas para convencer a un electorado dividido en una contienda que muchos ven como un referéndum sobre el legado del actual gobierno. Lo seguro es que los votantes de Paloma Valencia podrían desempeñar un papel clave en esa ronda final. Ana Milena, analista política colombiana, está conmigo ahora para reaccionar a estos resultados. Ana, bienvenida a Fox Noticias. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a ustedes, Andrea, por tenerme aquí. 41% de apoyo fue lo que recibió Iván Cepeda. Sigue siendo una fuerza enorme, pero no necesariamente mayoritaria cuando se enfrente al voto antipetrista. ¿Podríamos esperar, como acabo de mencionar, que los votantes de la senadora Paloma Valencia respalden a Abelardo de la Espriella? Estamos viendo básicamente un ascenso de la derecha en Colombia. Andrea, diría que sí, más que una derecha como tal, yo sí creo que es un antipetrismo, un antimarxismo, tal cual como lo mencionó alrededor del candidato y senador Iván Cepeda. Porque pues para nadie es un secreto que Abelardo de Espriella habla de un tema de seguridad, habla por supuesto de unas relaciones internacionales con países tan importantes aliados como Estados Unidos, como Israel, que recordemos que el presidente Gustavo Petro cerró la embajada de Israel en Colombia en estos 4 años de gobierno. Entonces sí es también, por supuesto, una respuesta a, por ejemplo, la fallida política de paz total del presidente Petro, que nos ha incrementado todos los índices de inseguridad en Colombia y por lo cual muchos colombianos, 10 millones de colombianos, decidieron acompañar la propuesta de seguridad de Abelardo de la Espriella. ¿Está Colombia buscando a una figura como Nayib Bukele, que está en El Salvador, y el presidente Trump aquí mismo en Estados Unidos? Porque hay quienes dicen que de la Espriella es el Bukele de Colombia, una figura de mano dura contra el crimen, la inseguridad, etcétera. Andrea, yo sí creería que es mejor hablar de las similitudes que tienen el presidente Trump y Abelardo de la Espriella, porque los dos son empresarios, los dos entienden muy bien cómo es la dinámica entre un contradictor y alguien que, por ejemplo, ha trabajado toda su vida. No tanto como Bukele, especialmente porque Colombia y El Salvador son naciones completamente distintas, no solamente en tamaño, porque Bogotá, que es la ciudad capital de Colombia, que tiene cerca de 8 millones de habitantes, es mucho más grande que, que el mismo Salvador y que por supuesto el conflicto armado y la violencia de las maras en El Salvador tiene una dinámica muy diferente a la violencia que tenemos aquí con las FARC, con los grupos guerrilleros y por supuesto, por ejemplo, con el narcotráfico. Entonces, son temas diferentes. Sí, hablar de la Espriella ha hablado de montar megacárceles en Colombia. Ha hablado también de alianzas que le gustaría tener, por ejemplo, con Elon Musk, con lo cual sería una gran cercanía a lo que hizo el presidente Trump. Sí es, por supuesto, yo lo creería un poco más que un conservador, un reaccionario, y que es algo que al fin y al cabo responde a la gran ola de izquierda que tuvo al principio de los 2000 América Latina. Entonces, sí, mucha gente lo llama el Bukele colombiano y a Ujú. decir verdad tienen como una similitud físicamente Sí. hablando, pero sí es una persona que ha tomado esa bandera de la seguridad. ¿Qué tendría que hacer a partir de ese momento hasta esa segunda ronda de las elecciones el 21 de junio, la campaña de la Espriella, para pues obtener finalmente esa victoria? Pues mira, yo creo que evidentemente lo vimos ayer, tiene bastantes votos del uribismo, bastantes votos de lo que se entiende como la derecha o el conservadurismo en Colombia. Eh,
El tema es, por ejemplo, qué va a hacer con el centro político, ese centro político al que pues le habló de manera muy violenta, muy grosera. También qué va a hacer, porque entendimos, por supuesto, que hoy en día la política es bastante más entretenimiento que cualquier otra cosa, ¿no? Y lo hemos visto con todo el performance que ha hecho alrededor del Tigre y de la Manada, ¿no? De cómo también tomaron imágenes incluso de marcas como Zucaritas y demás. Pero yo creo que es muy importante también que se entienda que no necesariamente quien vote por Abelardo en segunda vuelta va a votar por él, sino por no poner en riesgo a Colombia. Solamente para cerrar el comentario, ahora pensando en dos cosas. Uno, Iván Cepeda ha prometido hacer una constituyente. Vamos a ver que de aquí en adelante, en estas 3 semanas, va a decir que eso no va a pasar, lo va a firmar sobre piedra, al igual que lo hizo Petro. Pero uno, Colombia tiene un gran riesgo de perder sus instituciones al montar una asamblea constituyente como lo quiere Iván Cepeda. Y dos, en el Senado, que tenemos un Senado de 100 sillas, el Pacto Histórico, que es el partido de Iván Cepeda, tiene 24 Sí. senadores. Entonces, es un gran problema tener a un presidente como Iván Cepeda con un Senado con tanto apoyo. Entonces, es también entender que Abelardo de la Espriella se puede pegar de ello para que no todos quienes vayan a votar por él voten realmente por él, sino justamente en contra Interesante. de Iván Cepeda. Interesante ese punto, también muy interesante el hecho de que el presidente Gustavo Petro ya está cuestionando los resultados y así como acusando a Colombia, Colombia acusando a Ecuador, ¿no?, de interferencia deliberada en esas elecciones de este pasado domingo. Estaremos siguiendo cada paso muy de cerca. Ana Milena, una vez más, muchísimas gracias por acompañarme. Buen día. A ustedes, gracias. En medio de una caída en sus niveles de aprobación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, atraviesa su momento más delicado justo cuando cumple 1 año y medio en el cargo. Les explicamos después de esta pausa. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos a México, donde según informes, la presidenta progresista Claudia Sheinbaum está perdiendo apoyo. Una nueva encuesta de NCOL revela que su índice de aprobación ha caído 7 puntos hasta el 68%. En sus mañaneras y en sus llamadas con el presidente Donald Trump, Sheinbaum insiste en que todo está bajo control. Pero los nuevos datos indican lo contrario. Aunque el índice de paz en México destaca que la tasa de homicidios ha bajado un 22,7%, los mexicanos no se sienten más seguros. Su temor a la violencia ha aumentado un 2,6% y México ocupa el puesto 135 de 163 naciones evaluadas con altos niveles de inseguridad percibida. Y no debe sorprendernos, los delitos asociados con el crimen organizado han aumentado un 6,2%. Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum confirma que no tiene intención de resolver la crisis de los cárteles en México. En lugar de celebrar la idea de colaboración entre agentes de la CIA y líderes mexicanos, está persiguiendo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por su supuesto conocimiento de operaciones contra narcos. Carlos Matienzo, experto en seguridad nacional mexicano, está conmigo para reaccionar. Bienvenido a Fox Noticias. Hola, muchas gracias. ¿Realmente crees en los resultados de estas encuestas o más bien la tasa de homicidios es más alta de lo que está reportándose, ya que hay un sinnúmero de casos que realmente se dejan de investigar? Sí, así es. Desgraciadamente en México ya no tenemos cifras que sean muy creíbles en materia de incidencia delictiva. Por un lado, estas cifras vienen de las fiscalías de los estados, de los departamentos de justicia de los estados, y muchos de ellos, digamos que hacen trampa, ocultan algunos delitos, los clasifican como otros. Tenemos también la crisis de desaparecidos en México, que al final del Ujú. día son personas que lo más común es que terminan siendo asesinadas, que los terminan siendo encontrados en fosas comunes y no forman parte de la contabilidad de los asesinatos en México. Y además, este gobierno ha hecho algunos cambios metodológicos supuestamente para mejorar las cifras delictivas, pero en realidad lo que ya no nos permite es poder comparar hacia atrás con la misma, digamos, metodología. En ese sentido, pues la gente en México no siente que eso que dicen las cifras gubernamentales se refleje en su vida, no solo por los delitos que sabemos que se cometen y porque todos los Ujú. días vemos
masacres, torturas, Correcto, cosas pues, que parecen de guerra en México, sino además lo que ya correcto. mencionaba, el tema de la narcopolítica. Ahora, con respecto a la popularidad de Sheinbaum, estamos viendo el fin de la supuesta luna de miel política, ya que muchos en realidad creen que su nivel de aprobación es más baja también de lo que reflejan las encuestas. Sí, así es, al menos las encuestas que siempre la han puesto en un nivel muy alto ya reflejan una caída y Ujú. esto se relaciona con el tema de la narcopolítica, el golpe que dio el Departamento de Justicia al gobernador en funciones de Sinaloa, el estado donde se fundó el cártel de Sinaloa, parece que ya afectó la popularidad del gobierno y de la propia presidenta, porque hay una percepción entre los mexicanos de que no quiere dar el paso decisivo en contra ya no solo de los narcos, digamos, de los cárteles, sino sobre todo el gran problema que tenemos en este momento en México, que es los políticos que se coludieron con esos narcos, que hicieron Mm. pactos para llegar al gobierno y muchos están en funciones y posiblemente muchos estén en días por venir, en meses por venir, en investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La presidenta ha optado, en lugar de combatirlos, tomar una postura nacionalista para tratar de defenderse y parece que el público mexicano no lo recibe bien. Analicemos el caso de la gobernadora Maru Campos. Este ha desatado todo un escándalo. Se está utilizando el aparato judicial para enviar un mensaje político a funcionarios que posiblemente quieran colaborar o estén colaborando con Estados Unidos en esta lucha contra las organizaciones criminales. Sin lugar a dudas, y creo que es un golpe en dos sentidos. Está tratando el gobierno de Claudia Sheinbaum de advertirle al gobierno de Estados Unidos de no quiero que hagas alianzas con gobiernos estatales en México, no me gusta que trabajes con gobiernos estatales para combatir al crimen organizado, pero por otro lado es un golpe a la oposición. Esta gobernadora es del PAN, del Partido Conservador Mexicano, y es también, está aprovechando la presidenta este caso para golpear a su oposición. Y esto creo que te habla de los dos componentes pues más perversos del régimen mexicano. Por un lado, el tema de la narcopolítica, que no quieren que Estados Unidos venga a romper con investigaciones de fuera o colaboración. Y por otro lado, esta inclinación autoritaria a tratar de siempre golpear a al partido opositor o a los partidos opositores en nuestro país. El caso contra la gobernadora es muy endeble y sin embargo lo están usando como cortina de humo además para tapar el otro gran caso en México, que es el que ya mencionábamos, que es el de Sinaloa, donde el Departamento de Justicia acusa a 10 personas, entre ellos el gobernador, de haberse coludido con los narcos. Con los suyos, con los narcopolíticos, hay protección, hay impunidad, y con los gobernadores que operan con otras naciones o que están haciendo el trabajo de golpear al crimen organizado, quieren, hay persecución, quieren que se detengan e incluso los amenazan judicialmente. Realmente que es algo insólito, pero estaremos vigilando muy de cerca, como siempre. Carlos Matienzo, experto en seguridad nacional en México, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Cuídese. Gracias a ti. Estamos en medio de una guerra cultural universitaria. Lo analizamos con Alfonso Aguilar del America First Policy Institute en solo instantes. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Para muchos conservadores, el pensamiento político de izquierda ha ganado una influencia desproporcionada en la vida universitaria. Artículos de opinión de The Heritage Foundation y Minding the Campus describen a varias universidades como semilleros de activismo izquierdista y afirman que los puntos de vista conservadores son frecuentemente marginados. Ese tipo de intolerancia política hacia las ideas conservadoras terminó en una tragedia violenta cuando Charlie Kirk fue asesinado el pasado septiembre en Utah Valley University. Ese trágico hecho también refleja una preocupación más amplia en el país. Según una encuesta del Pew Research Center, alrededor del 85% de los estadounidenses cree que la violencia política va en aumento. Luego, en abril, el presidente Donald Trump fue víctima de su tercer intento de asesinato en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Ahora, funcionarios de la administración Trump sostienen que la retórica política extrema está contribuyendo a un clima cada vez más peligroso.
Those who constantly falsely label and slander the president as a fascist, as a threat to democracy, and compare him to Hitler to score political points are fueling this kind of violence. The left-wing cult of hatred against the president and all of those who support him and work for him has gotten multiple people hurt and killed, and it almost did so again this weekend. Para quienes comparten esta preocupación, la violencia política que vemos hoy no es una sorpresa. Argumentan que una cultura de intolerancia ideológica ha sido cultivada durante años en muchos campus universitarios. Alfonso Aguilar, director de participación hispana del America First Policy Institute, está conmigo ahora para dar su opinión al respecto. Alfonso, como siempre, bienvenido a Fox Noticias. Gracias, un placer estar contigo. Igualmente, Alfonso, hablemos del Great Awakening, como le llaman, ese periodo de tiempo que comenzó en 2013 aproximadamente, y desde entonces la sociedad ha estado prácticamente saturada con esas ideas de que Estados Unidos es un país injusto y prácticamente o sistemáticamente racista. ¿Por qué, a pesar de los intentos de esta administración, sobre todo, para que las universidades sean menos radicales, no se ha logrado regresar a la cordura como sociedad? Bueno, no es fácil porque esto lleva décadas. Ese periodo al que tú haces referencia, realmente estos esfuerzos se intensificaron en nuestra sociedad y claramente tuvo origen en las universidades. Pero esto ya venía sucediendo en las universidades desde la década de los 60. Estos esfuerzos de la izquierda cultural, marxista cultural, por cooptar las instituciones académicas e imponer una ideología radical a nuestros estudiantes. Y eso es lo que estamos viendo, es un marxismo cultural que busca dividir nuestra sociedad a base de consideraciones raciales, religiosas, de género, de orientación sexual, y realmente promover la confrontación social, que es lo que estamos viendo. Y la izquierda, además, acoge la violencia. Por eso vemos muchas de estas personas que acogen esta filosofía, al final están frustradas con lo que ven y entonces optan por la violencia, porque piensan que es una herramienta legítima para luchar a favor de sus ideas, y eso es realmente preocupante. Pero esto ya viene de hace bastante tiempo. La administración Trump desde el principio le declaró la guerra a la ideología radical en nuestras universidades. Recordemos, las universidades están ahí para buscar la verdad y escuchar puntos de vista de izquierda y de derecha. Pero los conservadores han sido marginados y en vez de la búsqueda de la verdad, lo que las universidades están haciendo es imponer ideología. Eso realmente va en contra de la visión universitaria. Por eso la administración Trump ha investigado universidades, ha retirado grants, fondos federales a universidades, e incluso ha radicado demandas en contra de universidades para asegurarse de que haya verdaderamente transparencia y que haya un debate de ideas y que se busque la verdad. Eso es lo que queremos, desarrollar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes para que sean ellos independientemente que puedan llegar a sus propias conclusiones. Claro, desde su punto de vista, ¿estamos viendo un fracaso educativo o es más bien un problema más amplio de esta polarización que hay en la sociedad? Porque también hay quienes dirían, bueno, no es culpa de las instituciones, sino esto comienza en la casa, con la familia. Bueno, claro, lo que pasa es que esto ha sido una estrategia muy amplia, ¿no? De primero destruir la familia y cooptar distintas instituciones, Hollywood, la prensa, pero también las universidades, porque la universidad produce esa élite intelectual del país. Por ejemplo, los maestros en nuestras escuelas públicas vienen de la universidad y han sido radicalizados en la universidad. O sea que cuando llegan a nuestras escuelas públicas están empujando, están promoviendo esa ideología radical, de ideología de género, que un hombre puede convertirse en una mujer, de confrontación racial, decir que este es un país sistemáticamente racista, tienen una visión totalmente antiamericana, decir que este país es un país que no tiene una historia gloriosa, que es un país injusto, que nuestras instituciones están comprometidas. O sea, que el mensaje es realmente que tenemos que
desmantelar el país y comenzar de nuevo. Esto realmente es preocupante y se origina realmente en las universidades. En el 2013, como tú mencionabas, hubo momentos claves, ¿no?, donde se empieza a empujar esta ideología y más adelante lo vemos con el movimiento de Black Lives Matter, ¿verdad? También Sí. las manifestaciones en contra de Israel en las universidades, muy bien organizadas. Y parte de este esfuerzo también ha sido universidades recibiendo fondos de gobiernos extranjeros, ya sea de Sí, Qatar, ya sea de China, y quién sabe para qué se usan. Muchas organizaciones claro. universitarias reciben esos fondos de estudiantes y a ver cómo se usan quizás para organizar estas manifestaciones. Yo como le digo, es un lavado de cerebro que comienza a Así una es. temprana edad, desde la escuela primaria y ya cuando llegan a la universidad tienen este punto de vista y cada vez me parece que los jóvenes son atraídos a ideas más extremas, más radicales. Alfonso Aguilar, como siempre, muchísimas gracias por su Un tiempo, placer. gracias por acompañarme. Y por eso los padres tienen que estar tan involucrados. Correcto, claro que sí, muy cierto. Gracias como Un siempre, placer. Alfonso. Saludos, un abrazo. Y ahora regresamos con más de Fox Noticias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Síguenos en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas absolutamente nada, siempre con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares, que tengan un buen día.